Muchas personas muestran un gran interés por las aguas que existen en nuestro planeta, desde $1 millón hasta un museo submarino. He aquí 15 de las cosas más extrañas encontradas por buceadores de aguas profundas. Número 15. $1 millón. Naufragio. ¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo iba a salirte bien y luego has intentado actuar en consecuencia? Está bien si no, porque puede venir por ti más tarde. Pero Hillary Schmidt tuvo uno que permitiría a su familia ganar a lo grande. No les tocó la lotería, pero se podría decir que les tocó el gordo en la costa de Florida. Verás, la familia de la que Hillary forma parte son cazadores de tesoros, y en 2015 estaban en la costa atlántica de Florida Central buscando un tesoro cuando lo encontraron. En el transcurso de la mañana, la familia Schmidt encontró 51 monedas de oro, que incluían un raro real de 1715 que estaba destinado al rey de España, junto con una cadena de oro de 13 metros. Se encontraban a solo 300 metros de la costa de Fort Pearson, Florida, lo que no está tan lejos si se piensa en ello. El tesoro procedía de un barco español hundido frente a la costa unos 300 años antes. En aquella época, perecieron muchas vidas, ya que no fue un solo navío el que se perdió, sino toda una flota. Por eso se oyen tantas historias sobre el oro que se encuentra frente a las costas de Florida. Debido a hallazgos similares en el pasado, la recompensa ascendía a cerca de $1 millón. Sin embargo, a la familia no se le permitió quedarse con todo. La Casa del Tesoro está sujeta a ciertas leyes. El gobierno recibe su parte y los objetos van a parar a un museo. Sin embargo, la familia recibió una parte del dinero después de que los tribunales intervinieran para garantizar la justicia. Y será mejor que creas que la familia va a escuchar la próxima vez que Hillary tenga una premonición. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. Ciudad egipcia submarina. Una cosa común que vas a escuchar cuando se habla de la antigüedad es la de las ciudades que estaban en las costas, de los países que fueron hundidos. Pero, ¿cómo se hundieron? Aunque algunos pueden creer que fue por los dioses, como el de la ciudad de Atlantis, la cuestión, en realidad, es que muchos de ellos fueron hechos por la naturaleza. Ya fuera por un maremoto, un terremoto o algo intermedio, se hundían en su totalidad. Y el resultado fue que se pueden encontrar muchas cosas en las profundidades. Heraclión es una antigua ciudad egipcia sepultada bajo la superficie. Recientemente se han hecho descubrimientos fascinantes allí, como un barco antiguo y un cementerio en el año 2021. Estos descubrimientos arrojan luz sobre la historia y la cultura de este asentamiento antiguo, revelando pistas valiosas sobre la vida de sus habitantes y las prácticas funerarias de la época. Se trata de una galera rápida, un tipo de embarcación con una gran vela que habría sido propulsada a una velocidad relativamente alta por un equipo de guerreros. En cuanto a cómo se hundió el barco, tiene que ver con el hundimiento de la ciudad, porque el barco estaba junto al templo de Amón, que estaba siendo destrozado por el cataclismo que provocó el hundimiento de la ciudad. En el lugar de esta ciudad hundida, los arqueólogos descubrirían un cementerio que se utilizaba desde hace 2400 años. El equipo arqueológico encontró cerámica elaboradamente decorada, incluyendo una pieza que parece tener imágenes de olas pintadas en ella. También había piezas de oro decoradas con imágenes de los dioses, una costumbre utilizada para proteger a los que iban al más allá. Número 13. El Cristo del Abismo. Otra tradición de las religiones del mundo es colocar estatuas de los dioses en muchos lugares donde la gente pueda encontrarlas, venerarlas o admirarlas. Todos conocemos grandes estatuas como la de Río de Janeiro. Pero, ¿has oído hablar de la increíble historia del Cristo del Abismo en las profundidades del mar cerca de Italia? Esta fascinante historia cuenta cómo un submarinista tuvo la ingeniosa idea de crear una estatua de Cristo y colocarla en el fondo marino. Desde entonces, esta estatua se ha convertido en un símbolo único y hermoso que atrae a buceadores y amantes de la exploración submarina de todo el mundo. Y en 1954 cumplió su deseo. Pero, ¿para qué lo quería? Seguro que había formas más sencillas de honrar a su amigo caído, ¿verdad? Bueno, se trataba de representar a Cristo en el nuevo mundo que estaba bajo las olas, un monumento conmemorativo para todos los que habían perdido la vida en el mar, y un monumento para los que seguían buceando bajo él. Así que, en muchos sentidos,
Era un homenaje a lo que vino antes y a lo que vendría después. También podría verse como un símbolo de que Cristo ama toda la vida del mundo, ya sea en el cielo, en la tierra o en las profundidades del océano, lo que concuerda con las enseñanzas cristianas. Al fin y al cabo, tiene el mundo entero en sus manos. Lo más extraño de la estatua original es que ha sido reproducida un par de veces y colocada en otras partes del mundo. Una de ellas está en Cayo Largo, en la costa de Florida. En cuanto a la de Italia, fue sacada del agua en 2003 y luego restaurada a su antiguo esplendor para compensar la corrosión que sufrió durante medio siglo en el agua. Número 12. Río submarino. Dependiendo del tiempo que lleves viendo este canal, puede que estés familiarizado con el concepto de ríos submarinos. Estas son corrientes de agua que van en contra o junto a los flujos naturales de cuerpos de agua más grandes, pero tienen entidad propia. Normalmente, hay fuerzas naturales y procesos geológicos que contribuyen a la formación de estos ríos en las profundidades del subsuelo. Estos ríos subterráneos, también conocidos como cenotes, son una atracción fascinante para los submarinistas y buceadores. En la hermosa península de Yucatán, ubicada en México, descubrirás uno de esos lugares mágicos donde estos ríos subterráneos se encuentran en abundancia, ofreciendo una experiencia única en la exploración acuática. A los buceadores les encanta ir allí, en particular por el paisaje que hay. Allí hay una capa de sulfato de hidrógeno que actúa como separador entre el agua principal y el río submarino. En su interior hay árboles y otras plantas caídas desde arriba que hacen que parezca un pedacito de tierra propio, a pesar de estar bajo la superficie. Y si nos ponemos técnicos, el lugar se llama cenote. Los cenotes son, en realidad, profundas fosas naturales o sumideros, característicos de México, resultantes del hundimiento del lecho rocoso calcáreo que deja al descubierto corrientes de agua por debajo. Y como se sabe, la naturaleza tiene una forma de hacer las cosas que suele sorprender a la gente. Muchos buceadores han intentado describir la sensación de estar dentro de ella y experimentar la nube interior que te lleva al río y a otras zonas. También hay que decir que el lugar es un poco peligroso debido a esa nube, pero a los buceadores no parece importarles el riesgo. Número 11. Medusas gigantes. Hay muchos peces en el mar, como dicen, pero que haya muchos no significa que todos sean iguales. Eso va tanto en términos de sus capacidades como del tamaño que tienen dentro de las profundidades. Si se imaginara una medusa, probablemente pensaría en una pequeña pero potente, o puede que piense en una como la medusa cola de león, que mide más de 30 metros de largo y podría parecer eterna. Pero lo que probablemente no diría es que son grandes en el sentido masivo. En Cornualles, en el Reino Unido, encontraron una que solo puede describirse como enorme. La especie se conoce como medusa barril y, sinceramente, no es demasiado grande. La mayoría de las medusas miden alrededor de 1 metro y pesan unos 15 kilos, pero la que descubrieron medía más de 1,5 metros de largo y varios de ancho. Como se puede ver en las imágenes que muestran la medusa con los buceadores, la medusa es tan larga como los propios buceadores, y si quisiera, podría fácilmente engullirlos con su cuerpo. Afortunadamente, esa no era una opción, porque a pesar de su enorme tamaño, carece de la fuerza que tienen otras medusas. Los buceadores lo sabían, y como no corrían peligro, observaron a la medusa durante 1 hora hasta que desapareció. ¿Qué demuestra todo esto? Pues que a veces la vida vuelve a sorprenderte de maneras inesperadas. En este caso, los investigadores se encontraron con una medusa barril de proporciones extraordinarias, que medía unos 60 centímetros más que la típica. Esta sorpresa no solo los dejó asombrados, sino que también despertó su admiración por la belleza de esta criatura marina. No todas las medusas merecen atención en el océano. Discierne entre especies y conoce los peligros. Sé cauteloso y respetuoso con la vida marina en tus expediciones acuáticas. Número 10. Portaaviones de la Segunda Guerra Mundial. Hay una razón por la que no ha habido una guerra tan grande como la Segunda Guerra Mundial. Abarcó continentes y contó con numerosas fuerzas que se enfrentaron por tierra, mar y aire para acabar con sus enemigos. La batalla en el agua fue especialmente dura durante la Batalla del Pacífico entre Estados Unidos y Japón. En un momento dado, la flota estadounidense estuvo al borde de la aniquilación total por parte de los japoneses. Sin embargo, gracias a su valentía y determinación,
lograron contraatacar y llevar la lucha directamente al territorio enemigo. A pesar de su feroz resistencia, muchos barcos de la flota estadounidense sucumbieron en aquella épica batalla, dejando un doloroso legado de sacrificio y pérdida. Entre estos valientes navíos, se encontraba uno en particular que se perdió en el olvido durante más de 7 décadas, hasta que finalmente fue redescubierto, trayendo consigo una historia fascinante y emotiva que nos transporta a aquellos tiempos de guerra y heroísmo. El USS Hornet resultó mortalmente herido en una embestida japonesa durante la batalla de las Islas Santa Cruz. Llevaba 2.200 tripulantes, 140 de los cuales se perdieron aquel día. No sería hasta 2019 cuando se volvió a encontrar. Es más, cuando fue encontrado, estaba frente a las Islas Salomón y a 5.000 bajo el nivel del mar. Hablando de una inmersión profunda, no fue fácil descubrirlo. El equipo que redescubrió el barco usó cartas de navegación y testimonios de otras embarcaciones para buscarlo. Aunque fue derribado en combate, el barco fue crucial en la victoria de la guerra en el Pacífico. Se cree que jugó un papel clave en la batalla de Midway, considerada un punto de inflexión para Estados Unidos. Su participación en este evento tuvo un impacto importante en el resultado final de la guerra. Número 9. Cueva submarina. Al principio, oír que alguien ha encontrado una cueva submarina puede no parecer impresionante. Después de todo, ¿por qué no habría cuevas bajo el agua cuando hay muchas en la superficie? Pero la razón por la que estas cuevas son tan especiales es que muchas veces no han sido tocadas por la humanidad y pueden revelar nueva vida. O puede descubrir que estas cuevas fueron utilizadas por humanos, posiblemente por una antigua cultura en México. En 2018, se encontraron 300 kilómetros de cavernas subterráneas, lo cual es impresionante. Estas cavernas requerían ser exploradas en detalle. Cuando los arqueólogos tuvieron la oportunidad de adentrarse en las cuevas, se encontraron con una revelación fascinante. Resulta que estos sitios subterráneos tenían una historia que se remontaba a la antigua civilización de los mayas. Los vestigios y artefactos encontrados en estas cuevas proporcionaron valiosa información sobre la vida y las costumbres de esta enigmática cultura. Este descubrimiento ha abierto las puertas a nuevas investigaciones y estudios en el campo de la arqueología. Los expertos están emocionados por la perspectiva de explorar más a fondo estas cavernas y descubrir aún más información sobre la civilización maya. Sin duda, este hallazgo representa un hito importante en nuestra comprensión de la historia y nos invita a reflexionar sobre el legado cultural que nos dejaron los antiguos mayas. Entre los hallazgos, los buzos descubrieron restos humanos, que incluían esqueletos y huesos humanos aparentemente quemados de al menos 9.000 años de antigüedad. Esto sugeriría una actividad humana de hasta 9.000 años de antigüedad en la región oriental de México, miles de años antes de lo que los investigadores habían creído posible, como parte de una antigua ruta comercial maya. Como ven, las cuevas son muy importantes, especialmente cuando se encuentran bajo el agua. Número 8. Monstruo marino. En el año 2015, se llevó a cabo una increíble expedición en el mar Báltico que resultó en el descubrimiento de un tesoro histórico, un mascarón de proa de un antiguo barco del siglo XV que había permanecido bajo el agua durante más de 500 años. Este emocionante hallazgo nos transporta a una época pasada, donde los barcos eran el principal medio de transporte y comercio. Nos permite imaginar cómo era la vida en ese entonces y nos brinda un vistazo fascinante a la habilidad y artesanía de los constructores de barcos de esa época. Este mascarón de proa en particular es un testimonio de la rica historia marítima y nos recuerda la importancia de preservar nuestro patrimonio cultural para las generaciones futuras. El monstruo marino, que ha permanecido sumergido durante mucho tiempo, se encuentra en un estado sorprendentemente bueno. La criatura representada en esta figura posee características únicas, como orejas de león y una boca de cocodrilo. Además, sostiene en sus garras lo que parece ser la figura de una persona, lo cual resulta realmente aterrador. Sin embargo, lo que más sorprende es el impresionante peso de este monstruo marino, que alcanza las 300 kilos. No cabe duda de que esta asombrosa criatura marina despierta una mezcla de fascinación y temor en aquellos que la observan. Lo que también resulta sorprendente es que parece ser único en su especie.
Y con eso me refiero a que la persona que lo descubrió observó detenidamente y no encontró ninguna otra talla similar a esta. Esta singularidad puede indicar que esta talla tenía un significado especial para el fabricante del barco. Sin embargo, debido a la falta de información histórica, es posible que nunca lleguemos a conocer el verdadero significado detrás de esta talla. Número 7. Barco renacentista de 8.500 años de antigüedad. En otro evento trágico de la historia marítima, se produjo un naufragio con algunos giros inesperados y sorprendentes. Este suceso tuvo lugar en el año 2009, cuando un barco fue descubierto en aguas del mar Báltico, en las proximidades de Suecia. El descubrimiento de este naufragio ha despertado un gran interés y ha generado diversas teorías y especulaciones sobre cómo pudo haber ocurrido y qué secretos puede revelar. Sin duda, este hallazgo ha añadido una nueva página a la historia marítima y ha capturado la atención de investigadores y entusiastas del pasado. Durante una exploración especial con sonar, se hizo un descubrimiento sorprendente. Se encontró un objeto que se estima tiene alrededor de 500 años, lo que lo sitúa probablemente en la misma época que el Renacimiento. Sin embargo, lo realmente asombroso para todos fue el excelente estado de conservación en el que se encontraba, a pesar de haber estado sumergido en las aguas del mundo y haber estado expuesto a las criaturas que habitan en su interior. Es bastante común que los barcos y otros objetos se deterioren con el paso del tiempo debido a estos factores, por lo que resulta fascinante descubrir un hallazgo tan bien preservado como este. Pero este estaba muy bien conservado, y no está muy claro por qué. La mayor conjetura es que la zona tenía poco oxígeno, y por tanto, mantenía alejadas a las criaturas. No había ninguna identificación en el barco cuando fue encontrado, pero eso no va a impedir que nadie intente aprender todo lo que pueda sobre él. Número 6. Cápsula del tiempo. ¿Qué tal otro increíblemente bien conservado barco que nos sorprende? Los arqueólogos marítimos del norte de Alemania hicieron un fascinante descubrimiento el año pasado: los restos de un carguero que se hundió hace casi 400 años. Lo más sorprendente fue que este barco se encontraba prácticamente intacto, ya que las criaturas que suelen dañar este tipo de embarcaciones, incluyendo los gusanos, no estaban presentes. Además, se encontraron barriles llenos de materiales que nos ayudan a comprender que este barco era utilizado para transportar materiales de construcción de piedra. El navío pertenecía al periodo hanseático, una época en la que un grupo de gremios comerciales del norte de Europa dominaba los mares Báltico y del norte desde el siglo XIII hasta el XVII. Me pregunto por qué este navío en particular se conservó tan bien, mientras que los demás solían pudrirse. Según se cuenta, poco después de hundirse, el barco quedó cubierto por una gruesa capa de barro, lo cual contribuyó significativamente a su increíble preservación durante tanto tiempo. Esta capa de barro actuó como una especie de escudo protector, aislando el barco de los elementos y los agentes externos que podrían haber acelerado su deterioro. Es fascinante pensar en cómo una simple capa de barro puede tener un impacto tan profundo en la conservación de un objeto histórico. Esta historia nos recuerda que, a veces, la suerte puede ser más valiosa que la habilidad. En este caso, la suerte de que el barco se cubriera de barro fue lo que permitió su supervivencia y nos brinda la oportunidad de estudiarlo y aprender más sobre nuestra historia marítima. Número 5. El monumento Yonaguni. A veces, cuando se hace un descubrimiento, puede resultar extraño porque no tenemos una comprensión clara de qué es o cómo llegó a estar allí. Sin embargo, en el caso del monumento Yonaguni, su extrañeza radica en el hecho de que no hay un consenso sobre su verdadera naturaleza. El yacimiento del monumento de Yonaguni fue descubierto por accidente en 1987, frente a las costas de Japón. El descubrimiento de este monumento ha generado un intenso debate y ha dado lugar a numerosas teorías e hipótesis. Algunos sugieren que se trata de una estructura natural formada por procesos geológicos, mientras que otros creen que es una construcción artificial creada por antiguas civilizaciones. Esta falta de acuerdo ha alimentado la fascinación y el misterio que rodea al monumento Yonaguni. Además, el descubrimiento de este monumento ha llevado a una mayor exploración de la zona circundante, en busca de más evidencias que puedan arrojar luz sobre su origen y propósito.
Los científicos y arqueólogos continúan estudiando y analizando los restos del monumento en un esfuerzo por desentrañar su significado y su historia, e incluso desde entonces ha habido grandes debates sobre qué es, de dónde procede y cómo se creó. Muchos creen que tiene más de 10.000 años y que posiblemente fue fabricado por una antigua civilización antes de ser hundido hasta las profundidades. Sin embargo, otros tantos opinan que es una construcción natural del océano y nada más. Entonces, ¿cuál es exactamente la verdad? Bueno, la verdad aquí es realmente desconocida. Hay demasiadas pruebas en ambos lados como para descartar fácilmente una u otra. Y como tal, parece que seguirá siendo una bonita atracción turística y será discutible hasta que se sepa más sobre ella. Número 4. La Ciudad del León. La Ciudad del León es una de las más emblemáticas de la lista debido a su singularidad y fascinante historia. Esta ciudad es conocida como una ciudad submarina construida por el hombre, lo que la convierte en un destino turístico único en su tipo. A diferencia de otras ciudades, la Ciudad del León no fue construida en la superficie, sino que se encuentra sumergida bajo el agua. Este enfoque innovador ha capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo, quienes quedan maravillados por la belleza y la intriga que rodea a esta ciudad sumergida. Además de su arquitectura submarina impresionante, la Ciudad del León también alberga una rica historia y cultura, con monumentos históricos y museos que revelan los secretos del pasado. Sin duda, visitar la Ciudad del León es una experiencia inolvidable que te transportará a un mundo submarino lleno de misterio y encanto. Eso sería la Atlántida, o eso nos han dicho. Más bien, la Ciudad del León fue en su día la cabeza de un poderoso imperio chino desde el año 25 después de Cristo hasta el 200 después de Cristo. Incluso después de la caída del imperio, fue una de las ciudades más importantes de la Gran China durante muchos siglos. Entonces, ¿cómo se ahoga una ciudad tan prominente? Pues muy sencillo. El gobierno chino la hundió a propósito. Hundieron la ciudad para completar una presa hidroeléctrica y fluvial en 1959. La ciudad se hundió en el olvido durante tanto tiempo que la mayoría de la gente llegó a olvidar completamente de su existencia. Sin embargo, en el año 2009, la ciudad fue redescubierta y desde entonces se ha convertido en un lugar de interés turístico. Hoy en día, las personas tienen la oportunidad de sumergirse en las profundidades del mar y tener un encuentro directo con esta antigua ciudad sumergida. Número 3. Museo submarino. Seguro que muchos de vosotros tenéis ideas sobre lo que puede significar, y esta vez estoy siendo casi literal. Este museo se encuentra en la costa de la Riviera Maya mexicana, y es el museo submarino más grande del mundo. Pero por museo no me refiero a que haya un edificio bajo el agua con objetos en su interior. El Museo Subacuático de Arte, MUSA, es mucho más que eso. Es una colección de más de 500 esculturas sumergidas que forman un increíble paisaje submarino. Estas esculturas fueron creadas por reconocidos artistas internacionales y se han convertido en un atractivo turístico único en la región. Los visitantes pueden explorar el museo buceando o haciendo snorkel, admirando las obras de arte mientras nadan entre ellas. Además, el MUSA tiene como objetivo concienciar sobre la conservación de los arrecifes de coral y promover la regeneración de la vida marina. Es un lugar fascinante que combina arte, naturaleza y conciencia ambiental, y definitivamente vale la pena visitarlo si tienes la oportunidad. Las obras de arte submarinas son una verdadera maravilla para los buceadores, ya que se encuentran sumergidas en las profundidades del agua, esperando ser descubiertas por aquellos que se aventuren en sus dominios acuáticos. Este increíble museo submarino cuenta con más de 500 esculturas, convirtiéndolo en un verdadero espectáculo visual que no te puedes perder. Además, resulta irónico que este museo haya sido construido con el propósito de disuadir a las personas de visitar los arrecifes locales y causarles daño, pero en cambio, ha logrado atraer a numerosos visitantes curiosos y amantes del arte submarino. Así que, si buscas una experiencia única y emocionante, sumérgete en este fascinante museo y admira la belleza que se encuentra bajo el agua. Número 2. Bayae. Puede que pienses que Las Vegas es una ciudad de fiesta moderna y emocionante, pero en realidad este concepto no es tan nuevo. En la antigua Roma existía una ciudad llamada Bagi,
famosa por su animada vida nocturna y celebraciones extravagantes. Las Vegas ha llevado esto a otro nivel con hoteles, casinos, espectáculos y una vida nocturna vibrante. Además, ofrece restaurantes, tiendas exclusivas y oportunidades de compras sin igual. Era un lugar fascinante y lujoso, donde los ricos y poderosos de la época se reunían para disfrutar de la vida, como solo los romanos sabían hacerlo. Aquí, se llevaban a cabo innumerables fiestas llenas de alegría y diversión, donde el vino fluía en abundancia y las relaciones entre las personas se fortalecían. No cabe duda de que este lugar ocupaba un papel destacado en el Imperio Romano, tanto durante el reinado de Julio César como en los años venideros bajo otros emperadores. Entonces, ¿por qué la gente no va allí hoy en día? Hay varias razones que explican esto. Primero, es importante mencionar que para acceder a esta ciudad es necesario contar con un traje de buzo, lo cual limita el acceso a aquellos que no lo poseen. Además, el hundimiento de la ciudad fue causado por la actividad volcánica, lo que generó cierta preocupación en la población y disminuyó su atractivo como destino turístico. Aunque la ciudad fue redescubierta en algún momento, lamentablemente ya no conserva su antiguo esplendor y ya no se considera una ciudad de fiesta como solía ser en el pasado. Número 1. El submarino ruso. Por último, quiero compartir contigo una fascinante historia sobre un submarino ruso que se hundió frente a la costa de Suecia en 1916. Esta historia es un ejemplo de cómo los accidentes inesperados pueden tener consecuencias significativas. Resulta que el submarino estaba navegando pacíficamente cuando, de repente, tuvo una desafortunada colisión con un barco correo. Puedes imaginar lo sorprendente que fue este incidente. Aunque resulte difícil de creer, el impacto fue tan fuerte que el submarino se vio obligado a hundirse en las profundidades del océano. Este incidente nos muestra cómo incluso los accidentes más pequeños pueden tener un impacto duradero en la historia. En 2016, un par de buceadores encontraron el submarino y comenzaron a explorarlo y rescatarlo. Su gran hallazgo al principio fue una brújula que estaba a bordo de la nave. El único problema del hallazgo fue que los rusos querían recuperar la nave, tanto para rescatarla como para ayudar a llevar a su país de origen los cuerpos de los que se habían perdido a bordo. No es la petición más grande del mundo, si he de ser completamente sincero. Sin embargo, resulta bastante curioso descubrir ese submarino en Suecia, y aún más intrigante es el misterio en torno a cómo se hundió. Hay mucho que explorar en las profundidades oceánicas, y los submarinistas han hecho hallazgos fascinantes en su exploración de ellas. Es un tema fascinante que despierta el interés de muchas personas en todo el mundo, y que nos invita a reflexionar profundamente sobre los misterios y secretos ocultos en las insondables aguas del océano. Gracias por vernos. Hasta la próxima.